En otras materias, la Eurocámara rechazó la propuesta de derechos de autor que prevé que plataformas como YouTube tengan que verificar si los contenidos subidos a la plataforma violan los derechos de autor. Vamos a los detalles de esta información con Juliana González, corresponsal de la Deutsche Welle. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Hola Nicolás, un gusto saludarte. Igualmente, cuéntanos de este punto que ha sido abordado durante bastante tiempo, los derechos de autor en un mundo digital. Finalmente, lo comentábamos en la introducción, la Eurocámara le pone un traspié importante a este tema. Así es, esto es una discusión que lleva 2 años en Europa, en el que el Parlamento Europeo quiere entrar a regular esta materia, porque como bien lo mencionas, la zona del Internet es una zona que no está adecuada, digamos, o más bien no estábamos adecuados a esa tecnología, y hay que encontrar una manera de poder pagarle regalías a los creadores, a los autores, y que no pierdan, digamos, esta plataforma como una fuente de ingresos. Sin embargo, esa ley como estaba planteada, o esa reforma a la ley como estaba planteada, suponía 2 grandes problemas. El primero era que buscaba que se pagara a los autores, a las editoriales, por el uso de los contenidos, y esto incluía, podría llegar al caso, por ejemplo, de solamente si alguien usa el link, o si una plataforma pequeña usa el link de un artículo de periódico y lo replica, tendría que pagar por esto. Esto es una medida que, si bien es bien intencionada, no hay claridad de cómo podría entrar a regularse esto, y al mismo tiempo había una veda, proponían los legisladores, una veda de 20 años para los artículos de prensa si no se pagaba. Y este fue uno de los puntos que hizo que la ley se cayera, ya que algunos otros eurodiputados estaban a favor de la misma medida, pero solo con 1 año de diferencia. Y la segunda medida, que era quizás la más controvertida de todas, era que las plataformas como YouTube, como Google, como Facebook, pero como Wikipedia, también deberían tener un software que les permitiera aclarar antes de subir los contenidos si estos habían cumplido, digamos, con todas las directivas de los derechos de autor, si se habían pagado las regalías. Y esto, por supuesto, Nicolás, tiene un problema, y es que crea una zona gris en aquello que podría llamarse la censura, porque en qué momento se traza la línea entre el contenido que no se puede publicar por derechos de autor o el contenido que no quieren otros que sean publicados por razones económicas, políticas o ideológicas. Ahora, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir en este tema? Bueno, esta es una materia de no acabar. Ahora las empresas como Wikipedia, que tuvo cerradas sus páginas en España, en Italia el día de ayer y hoy hasta el mediodía, van a respirar tranquilas. Los grandes y los gigantes de la industria como Google, como Facebook, también lo van a hacer, pero más que todo los activistas de derechos humanos y de la libertad de expresión, que han sido muy críticos en señalar que regular el Internet acabaría con el Internet libre, que es el que conocemos hoy en día. Y los pasos a seguir es que esta ley volverá a ser votada, ahora sería en el mes de septiembre, pero antes de eso, durante este periodo, va a tener que sufrir una serie de enmiendas si quieren los legisladores que esta ley pase. Y una vez la ley llegara a pasar en el mes de septiembre, en las votaciones de septiembre, entraría una negociación tripartita entre los 3 órganos europeos, que son el Consejo, la Comisión y el Parlamento, para hacer que los países adopten medidas y logren armonizar estas diferencias sustanciales que hay en materia de derechos de autor y de protección a la propiedad intelectual. Bien, nos quedamos atentos entonces a los pasos que siguen y, por supuesto, a la discusión con respecto al mundo digital y todas sus aristas. Juliana González, como siempre, muchísimas gracias, que estés bien.